Hay voces que atraviesan las edades como ríos subterráneos que jamás se secan. Voces que, aunque ignoradas por la prisa de los tiempos modernos, siguen susurrando en los rincones silenciosos del alma. Esta obra no nace para convencer al mundo moderno ni para adornar con florituras académicas los antiguos secretos. Esta obra se presenta como un acto de recuerdo, como la chispa que enciende la memoria original de quienes, aún sin saberlo, han esperado largamente este encuentro. El cuerpo humano, querido lector, no es mera carne sujeta a la decrepitud. Es un templo. Un santuario tejido con hilos invisibles de luz y vibración. Un receptáculo donde el infinito se derrama gota a gota en la forma densa de lo tangible. Cada célula, cada suspiro, cada latido es un eco de la fuente primera, una llamada silenciosa al retorno. La modernidad ha preferido olvidar. Ha preferido ver en su propio cuerpo una máquina de funciones mecánicas, negando así la majestad del misterio que le habita. Se ha entregado al materialismo ciego, despreciando los senderos antiguos donde cuerpo, mente y espíritu formaban una unidad sagrada e indivisible. Pero el saber jamás muere. Puede ser sepultado bajo capas de ignorancia, puede ser perseguido, puede ser ridiculizado. Y aún así, sobrevive. Sobrevive en códices olvidados, en frases crípticas de alquimistas proscritos, en los cantos que apenas recuerdan los ancianos de pueblos olvidados. Sobrevive en ti. Y este libro no viene a traer nada nuevo. Solo viene a recordártelo. En las siguientes páginas, exploraremos ese templo de carne desde perspectivas vedadas al ojo profano. Hablaremos de la nutrición como acto alquímico, de la medicina como arte espiritual, de la enfermedad como desarmonía vibratoria, y del despertar del cuerpo luminoso como el destino último del ser humano. No será un camino cómodo, pues la verdad rara vez lo es. Pero será un camino necesario. Te invito, lector, a dejar atrás las seguridades de lo conocido. A cruzar el umbral con la humildad del aprendiz y el coraje del guerrero interior. Cada palabra será una llave. Cada capítulo, una puerta. Y al final, quizás no encuentres respuestas fáciles, pero sí el mapa que guíe tus propios pasos hacia la redención de tu templo sagrado. Recuerda, lo que no despiertes dentro de ti, te dormirá. Lo que no ilumines, te sumirá en la sombra. Y lo que no honres, se perderá. Este no es un simple libro. Es un llamado. ¿Responderás? Antes de que la palabra ciencia surgiera para englobar el estudio fragmentado del mundo natural, hubo un tiempo en que los sabios contemplaban la existencia en su totalidad, cielo, tierra, espíritu y materia entrelazados en una misma danza cósmica. Para ellos, el cuerpo humano no era un accidente de evolución ciega, ni un mecanismo de supervivencia, sino un santuario deliberadamente tejido por una inteligencia suprema. Un templo. Un espejo del orden universal, miniaturizado en carne, hueso, sangre y aliento. El cuerpo-templo no es una metáfora poética. Es una afirmación literal de los misterios antiguos. De la misma forma que un templo físico alberga símbolos sagrados, espacios de culto y rituales de comunión con lo divino, el cuerpo humano encierra altares invisibles, centros energéticos, puertas interdimensionales, memorias eternas. Cada órgano tiene su correspondencia en los planos superiores. Cada tejido vibra con una frecuencia específica en el vasto coro de la creación. Los manuscritos herméticos, custodiados en criptas prohibidas y accesibles solo para quienes probaban su pureza de intención, enseñaban que el cuerpo no debía ser simplemente cuidado, sino venerado. Ayunar, respirar conscientemente, meditar, alimentarse de sustancias puras, no eran prácticas de salud ordinaria, sino actos de devoción hacia el templo viviente que habitamos. Hermes Trismegisto lo dejó escrito de forma velada en el Corpus Hermeticum. Aquello que está abajo es como aquello que está arriba, y aquello que está arriba es como aquello que está abajo, para obrar los milagros de la cosa única. No hablaba solo del cielo y la tierra, sino también del cuerpo y del espíritu. El cuerpo físico, por tanto, es un microcosmos del todo. Un puente viviente entre el mundo visible y los reinos invisibles. Los alquimistas lo sabían. Cada hueso, cada glándula, cada nervio, resonaba con planetas, estrellas y constelaciones. No se trataba de supersticiones primitivas,
como la mente moderna prefiere desestimar, sino de una ciencia sagrada basada en la correspondencia vibratoria entre el micro y el macrocosmos. Saturno resonaba en el bazo, Júpiter, en el hígado, Venus, en los riñones. El corazón, sol interior del cuerpo, era considerado el trono del espíritu. Cuando uno enfermaba, no era simplemente el fallo de un órgano aislado. Era la ruptura de la armonía entre las esferas internas y externas. La medicina verdadera consistía en restaurar esa sintonía perdida, reequilibrar las vibraciones, reencender el fuego sagrado que ardía en cada célula. Pero, ¿qué fue de este conocimiento? Arrasado por guerras, inquisiciones, dogmas de hierro y la codicia de quienes temieron su poder. Condenado a la clandestinidad, se refugió en símbolos, parábolas y rituales cuyo significado auténtico solo unos pocos pudieron mantener vivo. El cuerpo dejó de ser un templo y pasó a ser visto como un objeto de placer, producción o diagnóstico. Una máquina destinada al desgaste inevitable. Sin embargo, en la raíz de todas las tradiciones místicas, desde los Upanishads hindúes hasta los tratados gnósticos de los primeros cristianos, desde el Tao Te Ching hasta los rituales egipcios, resuena una misma advertencia. Quien olvida el carácter sagrado de su cuerpo, se pierde a sí mismo. Quien honra su templo, reencuentra el camino hacia el uno. El templo de carne exige, para ser reconocido, una mirada distinta. Una mirada que atraviese la apariencia de huesos y músculos y descubra los hilos de energía, los vórtices luminosos, las memorias olvidadas que vibran en cada latido. Respira profundamente, lector. ¿Sientes la vida moverse en ti? Ese flujo silencioso, esa vibración que se escapa de toda lógica mecánica, es tu verdadera naturaleza. No eres solo un organismo biológico, eres un santuario viviente. Una catedral secreta donde la divinidad ha inscrito su firma con fuego invisible. Cada inhalación es una plegaria inconsciente. Cada latido del corazón, un himno que, aunque ignorado por la mente dormida, sigue cantando a la unidad perdida. Y así, la primera gran revelación de este camino no es otra que esta. Eres un templo. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Lo único que debes decidir es si lo habitarás conscientemente o lo dejarás en ruinas. Nutrir el templo de carne no es cuestión trivial. No basta con saciar el hambre animal, no basta con llenar el estómago como quien llena una bolsa vacía. Nutrir el templo es un acto sagrado, un arte perdido que nuestros ancestros cultivaron con reverencia y sabiduría. Hoy, esa sabiduría yace olvidada bajo montañas de alimentos desnaturalizados, bajo la vorágine de una industria que solo ve en el cuerpo un mercado más que explotar. Pero aún es posible recordar. Aún es posible recuperar la alquimia interior. Los antiguos sabían que el alimento es energía cristalizada, que cada fruto, cada grano, cada hoja lleva la huella de las estrellas. Comer no era simplemente incorporar materia, era absorber vibraciones, era tejer con cada bocado el entramado luminoso del propio ser. En los templos de Egipto, en las escuelas de misterios, los iniciados aprendían desde jóvenes que debían elegir sus alimentos con el mismo cuidado con que un alquimista elige sus ingredientes. No todo lo que es comestible es adecuado para quien busca elevarse. Algunos alimentos anclan al cuerpo en vibraciones densas, otros lo aligeran, lo afinan como un instrumento que debe resonar con el canto de las esferas. ¿Y cuáles eran las reglas olvidadas de esta alquimia de la nutrición? Primero, el alimento debía ser lo más cercano posible a su origen solar. Lo que crece bajo la luz del sol, lo que brota directamente de la tierra viva, lleva la impronta vibracional del cosmos. Los frutos frescos, las semillas, las hojas verdes, los granos enteros, son portadores de la luz original, conservan su frecuencia pura. Segundo, lo que está muerto no puede alimentar la vida. La carne de animales muertos, especialmente de aquellos que murieron en angustia, arrastra consigo vibraciones de miedo, de dolor, de desconexión. Consumir su carne es absorber ese eco de sufrimiento, es integrar en el templo emociones y energías que oscurecen su luz interna. Tercero, el acto de comer debía ser consciente. No bastaba con seleccionar alimentos puros, había que consumirlos en estado de gratitud y recogimiento, sabiendo que cada bocado era un sacramento. Cada comida era una ceremonia alquímica en la que el fuego digestivo transformaba la materia solar en sustancia espiritual.
En los monasterios secretos de los esenos, los alimentos se bendecían no solo con palabras, sino con intención pura. Se sabía que la vibración del pensamiento del comensal alteraba la estructura energética de lo ingerido. Comer distraídamente, entre emociones negativas, era considerado un sacrilegio, era contaminar el templo con resonancias disonantes. Los tratados herméticos y alquímicos hablaban también de otro principio esencial, la proporción. El cuerpo, como instrumento sagrado, debe mantenerse en equilibrio. El exceso, aun de lo bueno, genera desarmonía. Comer hasta la saciedad embota la percepción, adormece los centros sutiles, ancla el espíritu en la pesadez de la carne. El equilibrio perfecto entre el alimento, el hambre y la consciencia era considerado un arte elevado, solo alcanzado por quienes habían purificado su voluntad y aprendido a escuchar el lenguaje secreto del cuerpo. Porque el cuerpo habla. No en palabras humanas, sino en sensaciones, en intuiciones sutiles, en impulsos silenciosos. Quien aprende a escucharlo sabe cuando necesita alimento verdadero y cuando simplemente ansía llenar un vacío existencial. La medicina moderna, al fragmentar al ser humano en piezas separadas, ha perdido esta capacidad de escucha profunda. Trata síntomas, no causas, combate enfermedades como si fueran enemigos exteriores, sin comprender que cada dolencia es una señal, un susurro del templo pidiendo restauración y respeto. La alquimia interior, en cambio, enseña que toda enfermedad es el grito del templo olvidado. Un grito que pide volver a la armonía original. Así, el alimento se convierte en medicina. No medicina de laboratorio, no sustancia sintética, sino medicina viva, vibrante, solar, espiritual. Hay que comprender que la verdadera nutrición comienza mucho antes del acto físico de comer. Comienza en la intención. Comienza en la calidad vibracional del alimento. Comienza en la gratitud con la que se recibe. Y culmina en la transmutación consciente de esa energía en luz, fuerza y claridad interior. ¿Y qué ocurre cuando nutrimos correctamente el templo? Lo que era denso se vuelve liviano. Lo que era opaco empieza a brillar. La mente se despeja. El corazón se serena. El espíritu canta. La salud no se alcanza persiguiendo obsesivamente la ausencia de enfermedad. La salud es un estado natural, un eco de la armonía cósmica, que simplemente florece cuando las condiciones internas son las adecuadas. Al nutrir el cuerpo con sabiduría, nutrimos también nuestra conexión con lo divino. Recordamos que somos parte del gran tejido de la vida, que no somos meros consumidores de materia sino transformadores de energía, alquimistas silenciosos que participan, día tras día, de la danza secreta del universo. La nutrición consciente, por tanto, no es un lujo para unos pocos iluminados. Es una necesidad urgente para todos aquellos que desean redescubrir su verdadera naturaleza. Es el primer paso hacia la restauración de nuestro poder interior. Porque un templo bien nutrido no solo resplandece por fuera, irradia su luz hacia todo lo que toca. Y en tiempos de oscuridad, cada cuerpo que brilla se convierte en faro para los demás. Así, querido lector, la invitación es simple pero profunda. Elige con sabiduría lo que entra en tu templo. Bendice cada alimento como si fuera una chispa solar. Come no para llenar, sino para encender. Y recuerda, cada bocado puede ser una ofrenda sagrada, o una carga que debilita el altar de tu ser. La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. En la vastedad de los saberes antiguos, pocas prácticas fueron tan veneradas, tan envueltas en misterio, y tan poderosamente transformadoras como el ayuno consciente. No como simple abstinencia de alimento físico, sino como un ritual sagrado de reconexión, una alquimia interior que permitía que el templo de carne se despojara de sus velos densos para acercarse a la luz primordial. El ayuno ha sido malinterpretado en nuestra época. Reducido a estrategias de control de peso o terapias de moda, ha perdido su dimensión más importante, su dimensión espiritual. Pero en las antiguas escuelas herméticas, en los templos egipcios, en los monasterios escondidos de las montañas y en las cuevas de los sabios taoístas, el ayuno era mucho más que una herramienta física. Era un portal. Un acto deliberado para cruzar el umbral entre el mundo ordinario y el mundo luminoso. ¿Por qué abstenerse voluntariamente del alimento material? Porque el alimento, aunque vital,
también ancla. El proceso digestivo consume una enorme cantidad de energía vital, y esa energía es desviada de los procesos sutiles del despertar interior. Al liberar el cuerpo de esa demanda constante, el espíritu puede elevarse. La conciencia se afina. Los sentidos internos, adormecidos por siglos de saturación, despiertan. En los antiguos textos védicos, se afirma que el ayuno es la llave de los cielos interiores. No se trata de martirizar el cuerpo, sino de liberarlo de la pesada densidad que lo mantiene prisionero de lo mundano. En el vacío del estómago, en la ligereza de los órganos, surge la verdadera plenitud, la del espíritu conectado directamente con su fuente. El Evangelio apócrifo de Tomás lo dice con crudeza. Bienaventurado el que ayuna, pues su cuerpo se convertirá en templo de luz. El ayuno era, por tanto, un acto de purificación total, física, mental, emocional y espiritual. Al ayunar, los antiguos no solo limpiaban sus cuerpos de toxinas materiales, sino que barrían también las toxinas de la mente, la ansiedad, el deseo incontrolado, la dependencia ciega del mundo sensorial. La tradición esenia enseñaba que durante el ayuno, el cuerpo regresaba a su estado original de vibración alta. Los canales de energía, liberados de bloqueos físicos y emocionales, permitían que la luz universal, aquella energía sutil que da vida a todo, fluyera de nuevo sin obstáculos. Durante los periodos de ayuno prolongado, los maestros observaban fenómenos que para la ciencia moderna parecen increíbles. La aceleración de la percepción intuitiva. La apertura espontánea del tercer ojo. La aparición de sueños lúcidos y visiones clarificadoras. La intensificación del magnetismo personal y de la empatía vibracional. La manifestación de curaciones espontáneas no explicables por los medios ordinarios. En realidad, no eran milagros, eran las funciones naturales del templo restauradas a su pleno potencial, funciones olvidadas debido a la sobrecarga constante de estímulos, alimentos densos, emociones destructivas y pensamientos contaminantes. El ayuno, correctamente realizado, pone en marcha un proceso de transmutación. En el lenguaje de los alquimistas, este proceso podría describirse así. La materia densa, el cuerpo intoxicado, se purifica mediante el fuego interior, la energía vital movilizada por la ausencia de alimento. Esta materia, ahora depurada, se vuelve receptiva a la luz sutil. La luz sutil activa los centros internos dormidos, despertando capacidades latentes. El templo de carne deja de ser una prisión y se convierte en un vehículo luminoso de conciencia expandida. El Tao Te Ching lo expresa con la poética claridad que solo los antiguos sabían alcanzar. Vacía tu vientre, llena tu espíritu. Atenúa tus deseos, fortalece tu voluntad. El ayuno, pues, no era una negación de la vida, era su más profunda afirmación. Era reconocer que el cuerpo no necesita estar constantemente alimentado por materia densa para vivir. Que puede nutrirse directamente de la energía universal, de la fuerza vital que impregna cada átomo, cada soplo de aire, cada rayo de sol. Los antiguos sabían incluso que durante el ayuno largo, el cuerpo comienza a consumir sus propias reservas no esenciales, liberando así energía y liberándose también de memorias tóxicas almacenadas en los tejidos. Cada célula que se regenera durante el ayuno lo hace más pura, más alineada con el patrón original del ser. Y en el proceso, algo más sucede. El alma despierta. El espíritu canta. La conciencia se expande. De repente, el mundo ya no se percibe como un lugar ajeno, hostil o indiferente. De repente, el cuerpo mismo se siente como un instrumento sagrado, afinado de nuevo para vibrar en resonancia con la sinfonía del cosmos. Los chamanes de América precolombina realizaban ayunos de varios días antes de sus rituales de visión, sabiendo que solo un cuerpo vacío podía recibir los mensajes del Gran Espíritu. Los monjes tibetanos ayunaban antes de emprender peregrinaciones sagradas, para liberar sus cuerpos de las cargas materiales y entrar en comunión más íntima con los vientos, las montañas y los astros. Los sabios sufíes ayunaban no para castigarse, sino para vaciarse y así ser llenados de amor divino. Y nosotros, en este tiempo moderno, ¿qué hemos hecho de esta sabiduría? La hemos olvidado. La hemos desacreditado. La hemos sustituido por atiborramientos continuos, por distracciones incesantes, por el temor irracional a la privación,
como si no pudiéramos existir ni siquiera unas horas sin alimentar nuestros cuerpos mecánicamente. Pero el templo sigue ahí. Bajo las capas de olvido, bajo las costumbres deformadas, el templo de carne sigue aguardando pacientemente el regreso del sacerdote que lo honraba. Ese sacerdote eres tú. El llamado es simple. Ayuna no para sufrir, sino para despertar. Vacía tu cuerpo para llenar tu alma. Libera tu templo de la saturación para que vuelva a ser un altar viviente. Haz del hambre una puerta, no una prisión. Haz del vacío una cuna para la luz. Y entonces, querido lector, serás testigo de algo que las palabras apenas pueden rozar. La plenitud del vacío. La nutrición de la luz. La resurrección del templo de carne como vehículo inmortal de tu espíritu. Porque el ayuno no es el fin. Es apenas el comienzo de un viaje mucho más vasto, el viaje de regreso a la fuente. Hay un secreto que ha sido susurrado a través de los siglos en lenguas olvidadas, oculto en códices prohibidos, preservado en rituales apenas recordados. El ser humano no está hecho únicamente de carne y hueso. Dentro del templo de carne existe otro cuerpo, invisible para los ojos profanos pero más real aún que la materia que tocas. Un cuerpo de luz. Un cuerpo inmortal. Un cuerpo que, cuando es activado, transforma al ser humano en un puente vivo entre la tierra y las estrellas. Este cuerpo luminoso ha sido nombrado de muchas formas. Merkaba en las tradiciones hebreas místicas. Corpo de gloria en la alquimia cristiana secreta. Vajrasarira en las antiguas escuelas tántricas. Cuerpo solar entre los egipcios de la escuela de Heliópolis. Pero todos los nombres apuntan a la misma verdad, que dentro de ti reside una arquitectura energética diseñada para reflejar directamente la luz del universo. Activar este cuerpo de luz no es un accidente, ni un don concedido arbitrariamente. Es el resultado de un proceso consciente de purificación, alineación y expansión interior. Un proceso que nuestros ancestros conocían bien y que tú, lector, puedes también recorrer si así lo decides. ¿Cómo se construye el cuerpo de luz? Todo comienza en el templo de carne. El cuerpo físico, aunque denso, es la base sobre la que debe edificarse la estructura luminosa. No puedes activar tu cuerpo de luz mientras tu templo esté saturado de toxinas, emociones pesadas y pensamientos disonantes. Por eso, los antiguos siempre insistieron en 3 grandes purificaciones. Purificación de la materia, a través de la nutrición sagrada, el ayuno, la respiración consciente y el respeto al cuerpo como altar. Purificación de las emociones, mediante la transmutación de la ira, el miedo, la tristeza y la culpa en amor, coraje, alegría y aceptación. Purificación de la mente, cultivando el silencio interior, la atención plena y la apertura a los planos superiores del ser. Solo entonces, decían los antiguos, comienza la activación del cuerpo luminoso. Este proceso no es meramente simbólico. Es energético. Es vibracional. Es real. El cuerpo físico está atravesado por una vasta red de canales energéticos, llamados nadis en la tradición hindú, meridianos en la medicina china, líneas de fuerza en las tradiciones esotéricas occidentales. Cuando estos canales están limpios, libres de obstrucciones, la energía vital, el chi, el prana, el neuma, fluye de manera armónica, formando patrones geométricos de luz que estructuran el cuerpo luminoso. En el centro de esta arquitectura energética se encuentra la glándula pineal, descrita en numerosas culturas como el asiento del alma o el ojo interior. Esta glándula, cuando es activada, funciona como un prisma cósmico, recibe la luz universal y la distribuye por todo el templo de carne, encendiendo las células, despertando los centros de poder y reestructurando el campo vibracional del ser. Los antiguos alquimistas representaban este proceso con el símbolo del fénix. El ave mítica que, al ser consumida por el fuego, renacía de sus propias cenizas en una forma nueva, luminosa e inmortal. Así también el cuerpo físico, cuando es purificado y transfigurado por la luz interior, se convierte en un cuerpo glorioso, capaz de trascender los límites del tiempo y del espacio. ¿Qué cambia cuando el cuerpo de luz se activa? Todo. La percepción se amplía más allá de los sentidos ordinarios. La intuición se vuelve un conocimiento inmediato, directo, sin necesidad de razonamientos.
La voluntad adquiere un poder de manifestación que parece milagroso a los ojos del profano. La conexión con la fuente universal se hace constante, ininterrumpida, serena. Pero más allá de los poderes que puedan surgir y que no deben ser buscados como fines en sí mismos, el mayor regalo del despertar del cuerpo luminoso es la experiencia directa de la unidad. Ya no te sientes separado del universo, ni ajeno a la vida. Sabes, con certeza más allá de toda duda, que eres parte viva del todo. Que en ti reside la chispa eterna de la creación. Que tu templo de carne ha sido, desde siempre, una manifestación consciente del amor infinito. Este despertar, sin embargo, exige compromiso. Exige disciplina, paciencia, humildad y una fe inquebrantable en el proceso. Exige la voluntad de dejar morir viejas identificaciones, de soltar apegos, de atravesar la noche oscura del alma en busca de la aurora interior. La activación del cuerpo de luz no es una promesa de felicidad superficial. Es una transformación radical del ser. Es la muerte del hombre viejo y el nacimiento del ser cósmico. Y este proceso, aunque profundo y desafiante, está disponible para ti ahora. Aquí. En cada respiración consciente. En cada alimento bendecido. En cada acto de amor hacia tu propio templo. En cada pensamiento elevado que eliges cultivar en medio del ruido del mundo. Cada pequeño acto de luz en tu vida diaria es un ladrillo más en la edificación de tu cuerpo luminoso. Y cuando este cuerpo se active plenamente, verás el mundo con otros ojos. O mejor dicho, verás con los ojos del espíritu. Entonces sabrás que nunca estuviste separado. Que todo el dolor, la ignorancia, el sufrimiento, fueron apenas velos, pruebas necesarias en el camino de regreso. Entonces, y solo entonces, podrás recorrer libremente los caminos de luz entre los mundos. Podrás escuchar el canto de las estrellas en el silencio de la noche. Podrás abrazar cada ser como una extensión de ti mismo. Porque habrás recordado lo que siempre fuiste. Un ser de luz, encarnado temporalmente en el templo de carne, para aprender, para amar, para iluminar. Y cuando tu misión esté cumplida, el templo no será destruido, será transfigurado, elevado, fundido en la luz que le dio origen. Así lo enseñaron los antiguos. Así resuena aún hoy en el corazón de quienes tienen oídos para oír y ojos para ver. Que así sea. En la majestuosidad del templo de carne, en su vibración armónica con el cosmos, existe sin embargo un fenómeno que ha confundido y atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, la enfermedad. ¿Qué es verdaderamente la enfermedad? ¿Un castigo? ¿Un fallo de la biología? ¿Un azar cruel? Los antiguos, cuyos ojos penetraban más allá del velo de la materia, sabían que la enfermedad no es un accidente ni una maldición injusta. Es, en su esencia, una sombra. Una sombra que se proyecta cuando el templo olvida su naturaleza luminosa, cuando se produce una desconexión entre el microcosmos interno y el macrocosmos universal. La enfermedad es el lenguaje olvidado del cuerpo. Una advertencia. Un llamado. Es el susurro de las fibras más profundas del ser, diciendo, algo se ha roto. Algo debe ser recordado, restaurado, transmutado. La medicina moderna, atrapada en el reduccionismo mecanicista, trata a la enfermedad como a un enemigo externo, algo que debe ser eliminado, combatido, destruido. Pero en la visión esotérica, la enfermedad es un maestro. Un espejo. Una oportunidad para sanar no solo el cuerpo, sino el alma. Cada dolencia lleva un mensaje oculto. Cada síntoma es un símbolo. Los sabios herméticos enseñaban que detrás de toda enfermedad existe un desequilibrio en los planos superiores, una emoción no procesada, un pensamiento distorsionado, una ruptura con la armonía universal. Así, por ejemplo, una dolencia en el corazón no es solo un fallo orgánico, es muchas veces el reflejo de una herida emocional no sanada, de un amor negado o de un dolor profundo no liberado. Un problema en los pulmones puede ser la manifestación de penas antiguas no lloradas, de la incapacidad de respirar libremente la vida. Una enfermedad del hígado puede indicar rencores acumulados, enojos que han envenenado la corriente vital interior.
Los textos Vedas, los evangelios gnósticos, los tratados alquímicos, los libros secretos del Tao coinciden en esto. La enfermedad empieza en el espíritu antes de aparecer en el cuerpo. Por ello, el tratamiento verdadero no puede limitarse a atacar los síntomas físicos. Debe emprenderse un viaje hacia las causas profundas. Un viaje de introspección, de redención, de transformación interior. Cuando el templo de carne enferma, el sabio no pregunta simplemente, ¿qué medicina puedo tomar?, sino, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo soltar? ¿Qué debo recordar? La medicina antigua no era una colección de remedios farmacológicos. Era un arte de sanación integral, que abarcaba la purificación física mediante el ayuno, los baños sagrados, las plantas medicinales puras. La purificación emocional mediante el perdón, la compasión y la liberación de las cargas del pasado. La purificación mental mediante la meditación, el silencio y la alineación con los principios universales. La purificación espiritual mediante rituales de conexión con la fuente, con el sol, con los elementos de la naturaleza. La enfermedad, vista con ojos de sabiduría, no es sino el aviso de que el templo necesita ser restaurado a su diseño original. No es un enemigo a destruir. Es un aliado que, con su dolor, nos indica el camino de regreso. Sin embargo, esto no significa caer en la culpa o el autocastigo. La enfermedad no es un castigo divino. Es simplemente una consecuencia natural de un desequilibrio vibracional. Así como un instrumento musical desafinado produce un sonido disonante, así el cuerpo, cuando se aparta de la armonía, manifiesta su desajuste a través de síntomas. La buena noticia es que, como todo desajuste, puede ser corregido. Los antiguos enseñaban que el templo tiene un poder intrínseco de autosanación. Cuando se le dan las condiciones adecuadas, pureza, silencio, amor, luz, el cuerpo tiende naturalmente a restaurar su equilibrio original. Este proceso de autocuración no depende de medicamentos externos. Depende de la liberación de las trabas internas que impiden que la energía vital fluya plenamente. Liberar el miedo. Liberar la ira. Liberar la culpa. Liberar el apego. Cada emoción liberada es como abrir una ventana en el templo, permitiendo que entre el aire fresco de la vida. Cada pensamiento rectificado es como reparar una grieta en el altar interno. Cada acto de amor hacia uno mismo es como encender una lámpara más en el gran salón del alma. El cuerpo no desea enfermar. El cuerpo desea sanar, expandirse, brillar. La enfermedad es apenas el eco de las resistencias que hemos levantado contra nuestra propia naturaleza luminosa. En el Corpus Hermeticum, se lee: el hombre, al olvidar su origen divino, cae en la enfermedad. El hombre, al recordar su naturaleza, se eleva y sana. Así de simple. Así de profundo. ¿Significa esto que los tratamientos físicos no son útiles? No. A veces, son necesarios. Pero deben ser acompañados, siempre, por el tratamiento interior. El perdón de las viejas heridas. El reencuentro con el sentido de la vida. La recuperación del amor propio perdido. La reconexión con la fuente de toda luz y toda salud. De nada sirve tomar medicamentos si el alma sigue cargando odios antiguos. De nada sirve cambiar la dieta si el corazón sigue atrapado en el miedo. La verdadera curación es una obra de alquimia interior. Y tú, querido lector, eres el alquimista. Eres el sacerdote de tu propio templo. Eres el arquitecto de tu propia restauración. La enfermedad es apenas una señal. No una condena. Y ahora, que has leído estas palabras, el velo comienza a rasgarse. Ahora sabes que no eres un cuerpo enfermo. Eres un ser de luz, momentáneamente desalineado, pero plenamente capaz de recordar su melodía original. El primer paso hacia la curación es sencillo pero valiente. Deja de luchar contra tu enfermedad. Escúchala. Agradécele el mensaje. Y luego, suéltala. Entonces verás que el templo de carne no solo puede sanar. Puede renacer. Puede transfigurarse.
puede convertirse de nuevo en lo que siempre estuvo destinado a ser, un santuario de luz viva. Así sea. Entre todas las fuerzas que animan el templo de carne, hay una que es tan cercana, tan constante, que rara vez le prestamos atención. Y, sin embargo, es la más esencial. La más poderosa. La más sagrada. Me refiero al aliento. Respirar. Ese acto aparentemente trivial, repetido miles de veces al día sin consciencia, es en verdad el lazo sutil que nos conecta con la vida misma. Cada inhalación, cada exhalación, es un flujo de energía cósmica que entra y sale de nuestro templo, renovándolo, sosteniéndolo, elevándolo. Los antiguos sabían esto. Para ellos, el aire no era una mezcla anónima de gases. Era el prana hindú, el neuma griego, el ruach hebreo, el I chino, la fuerza vital universal que anima todo lo que existe. Respirar no era simplemente un intercambio químico. Era un acto de comunión con el espíritu. Era absorber la vida misma. Era integrar la energía sutil del cosmos en cada célula, en cada fibra, en cada latido. Por eso, todas las tradiciones místicas, sin excepción, colocaron al aliento en el centro de sus prácticas más sagradas. En el yoga, el pranayama, el control consciente de la respiración, es considerado indispensable para despertar la energía interior dormida. En el sufismo, la danza giratoria de los derviches es coordinada con la respiración para inducir estados de éxtasis espiritual. En el cristianismo esotérico, se enseña que el Espíritu Santo se manifiesta a través del soplo divino que anima y consagra al iniciado. En el taoísmo, las técnicas de respiración consciente buscan armonizar el chi interno con el chi del universo, elevando al practicante a estados de comunión cósmica. Todo gran iniciado aprendió, tarde o temprano, que el aliento es la llave. La llave que abre la puerta del templo interior. La llave que conecta el cuerpo físico con el cuerpo de luz. La llave que permite que el alma recuerde su verdadero origen. ¿Y por qué es así? Porque el aliento es movimiento. Y todo en el universo es movimiento. Desde la danza de los planetas hasta el giro de los electrones en torno a su núcleo, todo lo que vive vibra, fluye, respira. El aliento sincroniza al ser humano con ese flujo universal. Cuando respiramos superficialmente, ansiosamente, distraídamente, nos desconectamos de esa sinfonía cósmica. Nos aislamos. Nos fragmentamos. Nos debilitamos. Cuando respiramos conscientemente, profundamente, amorosamente, nos reinsertamos en la red viviente de la existencia. Nos fortalecemos. Nos armonizamos. Nos recordamos. Por eso los antiguos recomendaban prácticas específicas de respiración antes de realizar cualquier trabajo espiritual serio. Sabían que sin el control consciente del aliento, la mente no puede aquietarse, el corazón no puede abrirse, el espíritu no puede ascender. El aliento es el puente. Y no solo eso, el aliento es medicina. Respirar de manera adecuada no solo mejora la oxigenación de los tejidos físicos, sino que estimula la secreción de hormonas regeneradoras. Purifica la sangre. Equilibra el sistema nervioso. Eleva la frecuencia vibratoria del cuerpo. Fortalece el campo energético que rodea el templo de carne. Despierta los centros energéticos internos, como la glándula pineal y el corazón espiritual. Cada inhalación profunda lleva luz al cuerpo. Cada exhalación consciente libera toxinas físicas y emocionales. La respiración consciente es, en sí misma, un acto alquímico. Transmuta la pesadez en ligereza. Transmuta la ansiedad en paz. Transmuta el olvido en recuerdo. ¿Cómo empezar a reactivar el poder del aliento? La clave es la presencia. Respirar sabiendo que respiras. Inhalar profundamente, llenando primero el abdomen, luego el pecho, luego la parte alta de los pulmones. Exhalar lenta, completamente, vaciando el cuerpo de impurezas. Crear momentos en el día para detenerse y simplemente sentir el aliento. No como una función automática, sino como un sacramento silencioso. Cada respiración puede ser un acto de comunión. Cada respiración puede ser una plegaria.
Cada respiración puede ser una reconexión con la vida que jamás nos ha abandonado. Cuando respiras conscientemente, activas el flujo de prana en tu cuerpo. Cuando activas el prana, despiertas el fuego interno que reanima tu templo. Cuando reanimas tu templo, el cuerpo de luz comienza a brillar a través de la carne. Así de simple. Así de prodigioso. Los antiguos sabían también que ciertas respiraciones especiales podían inducir estados de conciencia ampliada. Respiraciones rápidas y rítmicas podían abrir el acceso a visiones internas. Retenciones de aliento prolongadas podían expandir la percepción más allá del cuerpo. Respiraciones profundas y lentas podían estabilizar el campo energético y facilitar la recepción de inspiración divina. Cada escuela de misterios tenía sus propias técnicas. Pero todas coincidían en esto. El aliento es la llave maestra. Tú, querido lector, tienes en tu interior ese poder ahora mismo. No necesitas buscarlo en libros prohibidos ni en templos ocultos. Basta con que te detengas. Basta con que cierres los ojos. Basta con que respires de verdad. Y en esa sencillez, en ese acto que parece insignificante, descubrirás uno de los secretos más profundos de todos. Eres uno con la vida. Eres uno con el espíritu. Eres uno con la luz. Y el aliento será tu compañero silencioso en ese despertar. El aliento será tu guía hacia tu cuerpo de luz. El aliento será tu oración viviente en cada instante de tu existencia. Así como el primer acto al nacer fue inhalar, y el último acto al morir será exhalar, todo tu viaje en esta tierra no es otra cosa que un suspiro sagrado entre dos misterios. Que cada respiración, a partir de ahora, sea para ti un regreso consciente al templo. Un regreso a la verdad eterna que vibra, intacta, en lo más profundo de tu ser. Así sea. Desde las edades más remotas, los sabios de todas las culturas reconocieron que el universo visible se manifiesta a través de 4 grandes principios: tierra, agua, aire y fuego. No se trata de elementos en el sentido químico moderno, sino de fuerzas arquetípicas, de patrones vivos que entretejen toda la realidad. El ser humano, como microcosmos, refleja estos mismos principios. El templo de carne no es una excepción, es una condensación sagrada de los 4 elementos en forma humana. Entender esta verdad es esencial para despertar el cuerpo luminoso y restaurar la armonía perdida. El elemento tierra en el templo. La tierra es la base, el cimiento. En el cuerpo humano, se manifiesta como la estructura sólida. Los huesos. Los músculos. Los tejidos. Todo aquello que da forma, resistencia y soporte. La salud de nuestros huesos y tejidos refleja el equilibrio del elemento tierra en nosotros. Cuando este elemento está en armonía, sentimos estabilidad, seguridad, arraigo. Cuando está desequilibrado, aparece la rigidez física, la fatiga crónica, la desconexión con el cuerpo, la sensación de inseguridad vital. Los antiguos maestros enseñaban que para fortalecer el elemento tierra era esencial conectar regularmente con el suelo, caminar descalzos, consumir alimentos nacidos directamente de la tierra, raíces, tubérculos, semillas, y practicar la gratitud por el cuerpo físico. Cuidar el cuerpo es cuidar la tierra interna. Despreciar el cuerpo es ofender el principio sagrado de la manifestación. El elemento agua en el templo. El agua es fluidez, adaptabilidad, pureza. Dentro del templo de carne, el agua es la sangre, la linfa, todos los líquidos vitales que transportan nutrientes, eliminan desechos y comunican información entre las células. Emocionalmente, el agua está ligada a la sensibilidad, la compasión, la capacidad de fluir con los cambios de la vida. Cuando el elemento agua está en equilibrio, sentimos empatía, flexibilidad emocional, apertura al amor. Cuando está alterado, surgen la rigidez emocional, la tristeza persistente, los bloqueos afectivos. El agua también gobierna el proceso de limpieza interna. Así como un río en movimiento se mantiene puro, el agua del cuerpo necesita movimiento, renovación. De ahí la importancia de beber agua viva, moverse, permitir que las emociones fluyan en lugar de reprimirlas. Los rituales antiguos de purificación con agua, baños sagrados, abluciones, inmersiones en ríos o mares, no eran meras ceremonias externas,
eran actos conscientes para restaurar el equilibrio interno del agua sagrada que nos habita. El elemento aire en el templo. El aire es movimiento, comunicación, conexión invisible. En el cuerpo humano, el aire es el aliento que sostiene la vida, el oxígeno que impregna cada célula, la circulación de pensamientos y emociones. El aire es también el pensamiento, la imaginación, la palabra. Cuando el elemento aire está en equilibrio, la mente es clara, las ideas fluyen con facilidad, la comunicación es auténtica y profunda. Cuando está en desequilibrio, aparece la confusión mental, la dispersión, la incapacidad de enfocarse. El aliento consciente, como vimos en el capítulo anterior, es la clave para equilibrar el aire en el templo. Pero también lo son la meditación, la contemplación de espacios abiertos, el contacto con los vientos de la naturaleza. Cada vez que respiras con plena consciencia, limpias el aire interior. Cada vez que te entregas al silencio, fortaleces el elemento aire en su forma más sutil. El elemento fuego en el templo. El fuego es transformación, impulso, vitalidad. En el templo de carne, el fuego se manifiesta en el calor corporal, en el metabolismo, en la energía vital que impulsa cada acción. Pero más allá del plano físico, el fuego es también la pasión, la voluntad, el coraje para actuar y transformar. Cuando el fuego interno está en armonía, sentimos entusiasmo, determinación, alegría de vivir. Cuando está desbalanceado, caemos en la apatía, la rabia destructiva o la ansiedad incontrolada. El fuego interno puede ser alimentado mediante la alimentación consciente, el movimiento físico, la exposición respetuosa al sol, la práctica de acciones que encienden nuestra pasión verdadera. Pero el fuego, como todo elemento, debe ser respetado. Un fuego desbordado destruye. Un fuego apagado languidece. El arte consiste en mantener el fuego sagrado del templo encendido, brillante, pero contenido en el altar interior del corazón. La quinta esencia, la unión de los cuatro. Los antiguos alquimistas hablaban de un quinto principio, la quinta esencia o éter. No es un quinto elemento, separado, sino la armonización de los cuatro anteriores en un estado superior. Cuando la tierra del cuerpo es estable y fuerte. Cuando el agua emocional fluye en pureza. Cuando el aire mental es claro y sereno. Cuando el fuego vital arde con sabiduría. Entonces emerge la quinta esencia, el cuerpo de luz. Esta quinta esencia es la verdadera medicina esotérica. Es la fuente de toda curación, de toda transformación, de todo despertar espiritual. Los rituales antiguos, desde las invocaciones egipcias hasta las ceremonias chamánicas de América, buscaban restaurar esta armonía perdida, para permitir que la luz original brillara de nuevo en el templo de carne. ¿Y cómo podemos nosotros, hoy, reactivar los cuatro elementos en nuestro ser? Tierra, nutrir el cuerpo con alimentos puros. Caminar descalzos. Abrazar los árboles. Sentir la gravedad como un abrazo, no como una carga. Agua, beber agua viva. Llorar sin vergüenza cuando sea necesario. Fluir con los cambios de la vida como el río que no teme al mar. Aire, respirar con consciencia. Cultivar pensamientos de luz. Hablar palabras que construyan, no que destruyan. Fuego, actuar con pasión verdadera. Seguir la voz interior que llama a transformar. Mantener viva la chispa del entusiasmo. Cada pequeño acto de equilibrio fortalece tu templo. Cada gesto de armonía es una plegaria silenciosa al cosmos. Recuerda, lector. Tú no eres solo un cuerpo de carne. Eres tierra sagrada. Eres agua pura. Eres aire luminoso. Eres fuego divino. Eres, en verdad, un hijo de las estrellas, revestido de elementos, llamado a recordar su esencia eterna. Y cuando vuelvas a caminar consciente de tus elementos, sentirás que el universo entero camina contigo. Así sea. En la vasta sinfonía del cosmos, todo se mueve según ritmos precisos, ciclos eternos que se entrelazan como hilos invisibles en un tapiz infinito de luz y sombra. El templo de carne, nuestro cuerpo sagrado, no está exento de esos ciclos. Al contrario, es una expresión viva de ellos. Es un microcosmos que vibra al compás del gran latido universal.
Desde el movimiento de los planetas hasta la danza de los electrones en el interior de cada célula, todo es ritmo, todo es respiración cósmica. Y el ser humano, al alinearse conscientemente con esos ritmos, puede recuperar la plenitud perdida, la salud vibrante, la sabiduría innata que duerme en sus entrañas. El ciclo del Sol. El Sol es la fuente primaria de energía de nuestro sistema. No solo sostiene la vida física, sino que regula los ritmos internos más profundos. Los ciclos del sueño y la vigilia. Los procesos hormonales. La renovación celular. La disposición emocional. Desde los antiguos egipcios hasta las culturas indígenas de América, el Sol fue reverenciado no como un mero astro, sino como un ser de luz consciente, un intermediario visible de la fuente invisible. El cuerpo humano responde profundamente al Sol. La glándula pineal, el ojo interior, se activa o se inhibe según la cantidad de luz solar que recibe. Las hormonas que regulan nuestro estado de ánimo, nuestra vitalidad, nuestra claridad mental, dependen de ese contacto con la luz natural. Cuando el ser humano se aleja del Sol, su templo se marchita. Aparecen la tristeza, el cansancio crónico, la desconexión del espíritu. Los sabios sabían que era esencial honrar el ciclo solar. Levantarse con el Sol para cargar el cuerpo de energía vital. Evitar el exceso de actividad artificial cuando el Sol se pone. Alinear las comidas, las meditaciones, incluso los sueños, con el ritmo solar. Vivir en armonía con el Sol es vivir en armonía con el propio ser interior. Cada amanecer es un renacimiento. Cada atardecer es una oportunidad de recogimiento y gratitud. El ciclo de la luna. La luna, con su suave luz reflejada, rige las aguas del mundo, los mares, los ríos, los ciclos de la savia en las plantas, los flujos invisibles en el cuerpo humano. En el templo de carne, la luna gobierna. Los líquidos corporales. Los ciclos menstruales en las mujeres. Las emociones profundas. Los sueños y las visiones nocturnas. Cada fase lunar imprime un sello energético distinto en nuestro ser. Luna nueva, tiempo de siembra interior, de introspección, de renovación silenciosa. Cuarto creciente, impulso de acción, germinación de proyectos, fortalecimiento del cuerpo y del ánimo. Luna llena, culminación, expansión, plenitud, pero también riesgo de sobrecarga emocional. Cuarto menguante, liberación, limpieza, desapego, preparación para nuevos ciclos. Los antiguos celebraban rituales específicos en cada fase lunar, sabiendo que trabajar con la corriente cósmica era mucho más poderoso que nadar contra ella. En la tradición hermética, se enseñaba que el iniciado debía aprender a ser como la luna. Flexible, adaptativo, pero siempre fiel a su luz interior. Capaz de reflejar la luz divina aun en la noche más oscura. El cuerpo humano, como espejo de la naturaleza, resuena profundamente con los ciclos lunares. Ignorarlos es perderse parte del mapa que la creación puso ante nosotros. Los ciclos planetarios. Más allá del Sol y la Luna, los movimientos de los planetas también influyen en la vibración de nuestro templo. Cada planeta, en la sabiduría antigua, no era simplemente una roca flotando en el espacio, sino una emanación consciente de cualidades específicas. Mercurio, la mente, la comunicación, el movimiento. Venus, el amor, la armonía, la belleza. Marte, la fuerza, el impulso, la acción. Júpiter, la expansión, la abundancia, la sabiduría. Saturno, la estructura, la disciplina, la prueba. Urano, Neptuno, Plutón, los grandes agentes de transformación colectiva y espiritual. Cuando estos planetas cambian de posición en el cielo, sus vibraciones afectan no solo al mundo exterior, sino también a nuestro mundo interior. Un iniciado sabía leer estas señales. Sabía que ciertas épocas eran propicias para sembrar, otras para cosechar, otras para retirarse y reflexionar. Hoy, la astrología ha sido banalizada, convertida en entretenimiento superficial. Pero en su origen, era un arte sagrado, una herramienta para sincronizar el microcosmos del ser humano con el macrocosmos del universo. Tú, lector, puedes aprender a sentir estos ciclos. No necesitas fórmulas complicadas. Solo atención, observación consciente, apertura interior.
Cada cambio en el cielo es también un cambio en tu templo. Cada nueva alineación es una oportunidad para elevar tu vibración, para corregir tu curso, para profundizar en tu conexión con el todo. El ciclo de las estaciones. La rueda del año, marcada por los solsticios y equinoccios, es otra gran danza cósmica que imprime su huella en el templo. Primavera, renovación, crecimiento, despertar de la energía vital. Verano, expansión, madurez, máxima expresión del fuego interior. Otoño, recolección, balance, preparación para la introspección. Invierno, reposo, regeneración, muerte simbólica antes del nuevo renacer. Los antiguos celebraban estas estaciones no solo con festividades externas, sino con transformaciones internas. Limpiar el cuerpo en primavera. Expandir la acción en verano. Soltar lo viejo en otoño. Regenerar el alma en invierno. Hoy, hemos perdido esta conexión. Vivimos en un tiempo lineal, artificial, ajenos al susurro de las estaciones en nuestro interior. Pero aún puedes recordar. Aún puedes alinear tu vida con los ritmos eternos. Y cuando lo hagas, descubrirás que tu templo ya no lucha contra el tiempo. Bailará con él. Y en esa danza, recuperarás la energía perdida, la alegría genuina, la sabiduría que no se aprende en libros, sino que brota directamente del corazón de la tierra y del cielo. El tiempo sagrado. Los antiguos sabían que el tiempo no era simplemente un flujo lineal de horas y días. El tiempo verdadero es cíclico, espiralado, lleno de momentos sagrados en los que el velo entre mundos se vuelve más fino. Solsticios, equinoccios. Plenilunios especiales. Conjunciones planetarias raras. Eclipses de sol y de luna. Cada uno de estos momentos es una puerta, una ventana de oportunidad para elevar el templo de carne hacia niveles superiores de conciencia. El iniciado, el guardián del templo interior, aprendía a reconocer estas puertas. Y se preparaba, purificándose, meditando, alineándose con la vibración cósmica. No por superstición, sino por sabiduría profunda. Así como un jardinero planta sus semillas en el momento adecuado, el sabio siembra sus intenciones, sus transformaciones, en los momentos en que el cielo mismo respira a su favor. Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes recordar que no estás separado del cosmos. Que cada latido de tu corazón es un eco del latido del universo. Que cada inhalación tuya es un reflejo del aliento de las estrellas. Que tu templo de carne es, en verdad, un templo cósmico. Y al alinear tu vida con los ciclos sagrados, despertarás una fuerza dormida que te hará indestructible, invencible, luminoso. Recordarás que siempre has sido parte de la gran sinfonía. Que tu vida no es un accidente. Es una nota única e irrepetible en el canto eterno de la creación. Y entonces, caminarás de nuevo como los antiguos sabios. Con humildad ante la inmensidad. Con gratitud ante cada amanecer. Con reverencia ante cada estrella. Así sea. En lo más profundo del templo de carne, más allá de los huesos, más allá de los órganos, más allá de los flujos de sangre y energía, existe un lugar sagrado que pocos conocen y aún menos se atreven a cruzar, la puerta del corazón. No hablamos aquí del corazón físico, aunque este sea su manifestación externa, sino del corazón espiritual, el santuario supremo, el vórtice donde se unen el alma individual y la fuente infinita. Los antiguos sabios, los iniciados de los misterios eternos, los alquimistas del alma, todos sabían que el corazón era el verdadero trono del espíritu en el ser humano. Allí reside la llama inextinguible. Allí arde el fuego original que jamás fue contaminado ni por el dolor, ni por el tiempo, ni por la muerte. El corazón es la primera manifestación del alma en el cuerpo y el último refugio del espíritu antes de abandonar la materia. Desde el primer latido en el vientre materno hasta el último suspiro antes de retornar al hogar, el corazón guarda el ritmo secreto de la vida verdadera. ¿Qué significa abrir la puerta del corazón? Significa atreverse a cruzar el umbral hacia el centro mismo del ser. Significa enfrentarse a las sombras acumuladas de 1000 existencias y al mismo tiempo contemplar el esplendor deslumbrante de la luz original. Es un acto de valor inmenso, porque el corazón guarda no solo la luz, sino también todas las heridas que el alma no quiso o no supo sanar.
Cada traición, cada abandono, cada dolor no resuelto queda registrado en los pliegues más sutiles del corazón espiritual. Por eso, la mayoría de los seres humanos viven con el corazón cerrado, protegido tras murallas de miedo, resentimiento, indiferencia o dolor. Pero mientras la puerta permanezca cerrada, el templo de carne no puede despertar plenamente. La luz interior no puede fluir libremente. El cuerpo de luz no puede desplegar sus alas. ¿Cómo se abre la puerta del corazón? No mediante la fuerza. No mediante técnicas externas. Sino mediante el amor. El amor, en su forma más pura, no sentimental, no dependiente, no egoísta. El amor como estado de ser, como vibración, como fusión consciente con la vida misma. Amar verdaderamente es recordar que tú eres el otro, que tú eres el mundo, que tú eres el universo. Amar es ver más allá de las apariencias y reconocer en todo ser, en todo evento, en toda circunstancia, una manifestación del uno. Este amor no se busca afuera. Se despierta dentro. En el corazón. Los grandes maestros de todas las tradiciones coinciden en esto. Jesús decía, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Buda enseñaba que la compasión incondicional es la puerta hacia el nirvana. Lao se proclamaba que solo amando la vida puedes fundirte en el Tao. La apertura del corazón es el auténtico inicio del camino espiritual. Antes de eso, todo es preparación. Después de eso, todo es revelación. ¿Qué ocurre cuando el corazón se abre? Primero, una ola de limpieza, todo lo no resuelto sale a la superficie. Viejas heridas, miedos ocultos, tristezas olvidadas. El templo entero tiembla ante la potencia de la purificación. Es un proceso intenso, a veces doloroso, pero necesario. Porque el corazón no puede vibrar plenamente en la luz si arrastra todavía las cadenas del pasado. Después de esta limpieza, llega la paz. No una paz superficial, sino una paz que brota desde el centro mismo del ser, como un manantial inagotable. El miedo se disuelve. La soledad desaparece. La necesidad de aprobación externa se desvanece. El ser humano se reconoce como completo, como pleno, como uno con todo lo que existe. El corazón abierto convierte el cuerpo en un templo viviente de amor consciente. Cada célula canta. Cada pensamiento brilla. Cada acción se convierte en una ofrenda. ¿Cómo cultivar la apertura del corazón? Los antiguos nos dejaron prácticas simples pero profundas. La gratitud diaria, por lo pequeño y lo grande. La contemplación del sufrimiento ajeno, no desde la lástima, sino desde la compasión activa. La entrega desinteresada, ayudar a otros sin esperar recompensa. El perdón profundo, soltar las heridas antiguas no por debilidad, sino por liberación interior. La escucha silenciosa, atender a los otros y al universo sin imponer nuestros juicios. Cada pequeño acto de amor consciente es una llave que afloja los cerrojos del corazón. Cada gesto de ternura hacia uno mismo y hacia los demás es un rayo que ilumina el santuario interno. El corazón, el sol interior. Cuando el corazón se activa plenamente, se convierte en un sol interior. Y como el sol, no necesita esforzarse para iluminar, simplemente irradia. Las personas cercanas sienten la diferencia. Los animales se acercan con naturalidad. Las plantas parecen crecer más vigorosas. Las circunstancias externas, aunque difíciles, se tornan más fluidas, más propicias. No es magia externa. Es la magia interna de la coherencia vibracional. Cuando tu corazón resplandece, el universo entero responde. Cuando tu templo irradia amor verdadero, todo se reordena a tu alrededor para reflejar esa vibración. El gran secreto. Los sabios guardaron este secreto no porque fuera prohibido, sino porque sabían que no puede ser comprendido intelectualmente, solo puede ser vivido. Puedes leer 1000 libros, puedes asistir a 1000 enseñanzas, pero si tu corazón permanece cerrado, no habrás avanzado realmente en el camino. En cambio, si abres tu corazón, incluso sin entender todo racionalmente, estarás ya en el centro mismo del misterio. Amar es recordar. Recordar es despertar. Despertar es volver al hogar.
El corazón es la puerta. La única que realmente importa. La única que lleva al infinito. Que tus pasos, lector, se encaminen hacia esa puerta. Que tu valentía te permita abrirla. Que tu luz interior la atraviese sin miedo. Y cuando lo hagas, descubrirás que jamás estuviste separado. Que el amor que buscas fuera ha estado siempre latiendo dentro de ti. El templo de carne es el receptáculo. El corazón es el altar. El espíritu es la llama eterna. Así sea. El templo de carne, que hasta ahora hemos venerado, purificado y reactivado, no es la meta última. Es el principio. Es la crisálida. Es el cáliz que guarda un vino mucho más sublime que la simple vitalidad biológica. Porque el destino verdadero del templo no es permanecer en su estado denso y perecedero. Su destino, escrito en cada célula, en cada hebra de ADN, en cada átomo, es la transfiguración. ¿Y qué es la transfiguración? Es el proceso mediante el cual el cuerpo material se vuelve luminoso. Es el paso de la densidad a la sutileza, de la oscuridad a la transparencia, de la separación a la unidad. La materia misma se eleva. La carne misma se espiritualiza. El templo de tierra se convierte en templo de luz. Esta enseñanza, conservada en códices secretos y ocultada durante siglos, es el verdadero núcleo de la alquimia espiritual. Los alquimistas no buscaban transformar plomo en oro físico. Buscaban transformar el cuerpo animal en cuerpo solar. La conciencia terrestre en conciencia cósmica. La existencia fragmentada en ser unificado. En palabras de los textos herméticos. La gran obra no es obra de manos, sino obra del alma. El plomo del cuerpo debe transmutarse en el oro del espíritu. ¿Cómo ocurre esta transfiguración? La respuesta es profunda, pero también asombrosamente sencilla. Ocurre a través de la vibración. Todo en el universo es vibración. La carne, aunque nos parezca sólida, es vibración ralentizada. El espíritu, aunque nos parezca intangible, es vibración acelerada. Cuando el templo de carne eleva progresivamente su frecuencia vibratoria, a través de la purificación, del amor consciente, del despertar del cuerpo de luz, la materia se vuelve cada vez más sutil, más flexible, más luminosa. No se trata de un cambio mágico instantáneo, sino de un proceso natural, escalonado, como la maduración de un fruto o el florecimiento de una flor. El cuerpo comienza a irradiar más energía. Los pensamientos se vuelven más veloces, más intuitivos. Las emociones pesadas se disuelven con más facilidad. La vitalidad física aumenta de maneras que parecerían imposibles desde una perspectiva médica convencional. La persona transfigurada no se vuelve un fantasma etéreo. Sigue habitando su cuerpo. Pero su cuerpo ya no es un simple organismo biológico, es un templo vibrante de vida, de luz, de conciencia expandida. Los síntomas de la transfiguración. Cuando la transfiguración comienza a manifestarse, ciertos síntomas, ignorados o malinterpretados por la ciencia moderna, pueden aparecer. Sensaciones de calor o vibración interna sin causa física aparente. Cambios súbitos en los hábitos alimenticios. El cuerpo empieza a rechazar instintivamente alimentos pesados o tóxicos. Sueños intensos, llenos de símbolos luminosos o revelaciones espirituales. Atracción espontánea hacia la naturaleza, el silencio, la soledad sagrada. Aumento de la empatía hacia todos los seres vivos. Manifestaciones espontáneas de energía en las manos, el corazón, la frente. Estos fenómenos no son patologías. Son señales de que el templo de carne está siendo infundido, poco a poco, por la vibración del espíritu. Las etapas del proceso. Purificación del cuerpo físico, ayunos conscientes, alimentación viva, contacto con los elementos naturales. Purificación emocional, liberación de resentimientos, miedos, culpas, apegos. Despertar mental, silencio interior, meditación, alineación del pensamiento con la verdad universal. Activación del cuerpo de luz, circulación consciente de la energía, apertura de los centros energéticos internos. Apertura del corazón, amor incondicional como estado de ser. Transfiguración progresiva, la materia se aligera.
La luz interior empieza a permear el cuerpo físico. Ejemplos de la historia olvidada. Aunque pocas veces se habla de ello, existen huellas dispersas de seres humanos que lograron esta transfiguración. En los textos cristianos primitivos se narra la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, donde su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Los yogis avanzados de la India, conocidos como siddhas, podían hacer que sus cuerpos emitieran luz o se desmaterializaran temporalmente. En la tradición taoísta, se habla del cuerpo de Jade, un cuerpo sutil e inmortal nacido de la alquimia interna. En los mitos egipcios, el faraón transformado era aquel que, tras el viaje por el inframundo, emergía revestido de un cuerpo estelar. No son leyendas vacías. Son testimonios de un potencial humano que ha sido olvidado, negado, ridiculizado. Pero que aún late silenciosamente en el corazón de cada ser. ¿Por qué hemos olvidado esta posibilidad? Porque la conciencia colectiva humana se ha hundido en la densidad. Nos hemos identificado tanto con la materia densa, con el dolor, con la separación, que hemos perdido de vista nuestra capacidad innata de transfigurarnos. El sistema que rige al mundo moderno se basa en mantener esa identificación, en hacernos creer que somos cuerpos frágiles, defectuosos, perecederos. En hacernos olvidar que somos templos en transformación, crisálidas a punto de desplegar sus alas estelares. Tú puedes recordar. Tú puedes, si eliges conscientemente, iniciar el proceso de transfiguración. No necesitas pertenecer a una élite. No necesitas tener un linaje especial. No necesitas rituales complicados ni iniciaciones externas. Necesitas amor verdadero. Compromiso auténtico. Paciencia infinita. Valentía para soltar lo viejo. Fe silenciosa en tu potencial oculto. El templo de carne no fue construido para decaer y morir. Fue construido para ser transmutado en vehículo de eternidad. Cada pensamiento luminoso, cada acto compasivo, cada respiración consciente, cada lágrima de gratitud es un ladrillo más en la edificación de tu cuerpo de luz. La gran promesa. La transfiguración no es un dogma. Es una promesa viva inscrita en tu ADN espiritual. Tú eres luz viviendo una experiencia de densidad. Tú eres conciencia infinita jugando a ser finita. Cuando completes tu transfiguración, no abandonarás el mundo, lo redimirás. Serás un puente entre lo visible y lo invisible. Serás un faro para otros que aún buscan en la oscuridad. Serás el recordatorio viviente de que la materia puede cantar de nuevo su himno de gloria. Porque en verdad, como enseñaba el sabio hermético, lo que es abajo es como lo que es arriba, y lo que es arriba es como lo que es abajo, para obrar los milagros de la cosa única. El milagro eres tú. El milagro es tu despertar. El milagro es tu templo transfigurado en cuerpo de estrellas. Que así sea. Todo camino verdadero, toda búsqueda genuina, todo despertar auténtico, conduce inevitablemente hacia un único destino, el retorno al origen. El origen no es un lugar. No es un momento perdido en la historia. No es un recuerdo lejano de un paraíso perdido. El origen es lo que siempre ha sido y siempre será. Es la fuente. La chispa. El todo. El uno. Y el ser humano, cada ser humano, sin excepción, lleva inscrito en su alma un mapa secreto que lo guía, consciente o inconscientemente, de regreso hacia esa fuente de la cual emergió. El templo de carne, la medicina esotérica, la apertura del corazón, la transfiguración del cuerpo, todo esto no tiene otro propósito que preparar el regreso. El retorno es el acto supremo de la existencia. El regreso es el cumplimiento de la promesa oculta en la creación. La última puerta no se atraviesa con los pies, ni siquiera con la mente, sino con el alma despierta. ¿Qué es el retorno al origen? Es la reintegración de todo lo que hemos creído separado. Es la disolución de las máscaras, de los apegos, de las ilusiones. Es recordar que nunca estuvimos realmente perdidos, que el viaje entero era simplemente el modo en que el uno se experimentaba a sí mismo en la multiplicidad. Es como una ola que ha viajado por océanos de experiencia, solo para descubrir, en su momento final, que siempre fue el océano mismo.
Así es el ser humano. Una manifestación particular de la totalidad, llamada ahora a volver conscientemente a su hogar eterno. Los guardianes de la última puerta. En los textos más antiguos, en los mitos más velados, se habla de los guardianes de la última puerta. No son seres externos. No son jueces externos. Son los aspectos más profundos de nosotros mismos. El guardián del miedo, que nos confronta con todo lo que no queremos soltar. El guardián del deseo, que nos tienta a aferrarnos a las sombras pasajeras del mundo. El guardián del olvido, que busca hacernos creer que somos solamente materia, que la fuente es un sueño ilusorio. Estos guardianes no son enemigos. Son maestros. Son los umbrales vivientes que, al ser atravesados con amor, con coraje, con entrega, abren la puerta definitiva. Cada uno que busca retornar debe enfrentarlos. Cada uno debe estar dispuesto a soltar todo. Su identidad. Su historia personal. Su apego al cuerpo. Su necesidad de comprensión racional. Debe estar dispuesto a morir antes de morir. A entregarse plenamente a lo desconocido. A saltar al vacío con la confianza absoluta de que al otro lado no hay destrucción, sino reunificación. El vacío, matriz de la plenitud. El retorno no se hace hacia un cielo antropomórfico. No es un ir hacia un lugar. Es una entrada en el vacío. Un vacío lleno. Un vacío que no es ausencia, sino presencia absoluta. Un vacío que es la matriz de toda vida, de toda luz, de todo amor. En la Upanishad se dice: del vacío nace el todo, y al vacío todo regresa. En el Tao Te Ching. Del no ser nace el ser. En el Corpus Hermeticum. Lo invisible es la raíz de lo visible. Este vacío, llamado también Sunyata en la tradición budista o Ein Sof en la Cábala, es el seno eterno del que emergen todas las formas, todos los mundos, todas las existencias. El templo de carne, cuando completa su proceso de purificación y transfiguración, no teme al vacío. Reconoce en él su verdadero hogar. Como una gota que se disuelve dulcemente en el océano, el alma despierta se funde en la fuente sin perderse, sino expandiéndose infinitamente. La fusión suprema. Cuando el ser humano atraviesa la última puerta, su conciencia individual, sin desaparecer, se expande hasta abarcar la totalidad. Ya no se ve separado del árbol, del río, del viento, de las estrellas. Ya no necesita palabras para entender, ni formas para reconocer. Vive en estado de comunión perpetua. Respira con los mundos. Late con el corazón de la galaxia. Brilla con la luz del espíritu puro. Y aunque siga habitando, por un tiempo, un cuerpo de carne o de luz, su verdadera identidad se habrá fundido para siempre en el ser. Esta es la consumación del viaje. Esta es la medicina definitiva. Este es el conocimiento prohibido, guardado celosamente durante eones porque solo podía ser recibido por aquellos dispuestos a morir al ego para nacer al infinito. ¿Cómo prepararse para el retorno? No es cuestión de hacer más, sino de ser más. Ser más sencillo. Ser más amoroso. Ser más silencioso. Ser más atento al susurro de la vida en todas sus formas. Cada gesto de compasión. Cada acto de entrega. Cada momento de gratitud. Cada respiración consciente. Todo eso es parte del retorno. El templo de carne, en su vibración más alta, se convierte en un instrumento que facilita este regreso, no como un escape, sino como una celebración. Una danza de luz. Un canto de regreso al hogar. El final que es un comienzo. Querido lector, querido buscador, querido guardián de tu propio templo. Has caminado un largo trecho. Has atravesado las capas de olvido. Has despertado tu cuerpo de luz. Has abierto la puerta del corazón. Ahora sabes. Ahora recuerdas. Ahora puedes elegir, con cada respiración, con cada paso, seguir avanzando hacia el origen. Y cuando llegues, descubrirás algo que los antiguos sabían pero que las palabras no pueden expresar. Que nunca estuviste separado. Que siempre fuiste uno con el todo.
Que todo este viaje fue, es y será una danza eterna de amor absoluto. El templo de carne es solo el inicio. El Espíritu Infinito es tu verdadero hogar. Y tú, ahora, tienes las llaves. Usa tu vida como la ofrenda que es. Deja que tu templo resplandezca. Deja que tu corazón cante. Deja que tu alma vuele. El origen te espera, pero en verdad, nunca te has ido. Bienvenido a casa. Ahora, en el silencio que sigue al último umbral, cuando ya las palabras se desvanecen y solo queda la vibración pura, entendemos lo que los antiguos susurraban a quienes se atrevieron a caminar el sendero. Tú eres el templo. Tú eres la medicina. Tú eres el conocimiento. No hay separación. No hay distancia entre tú y la fuente. No hay abismo entre el polvo de tus huesos y el brillo de las estrellas. Todo lo sagrado que buscaste fuera está latiendo ahora en tu interior. Cada respiración tuya es un acto de creación. Cada latido de tu corazón es un eco del gran tambor del universo. Cada paso que das consciente, cada gesto que nace del amor verdadero, está construyendo mundos invisibles, sembrando galaxias, encendiendo fuegos eternos en el vasto océano de la existencia. Has recordado que el templo de carne, lejos de ser una prisión, es un portal. Un portal que, cuando es reconocido, reverenciado y transfigurado, abre dimensiones que ningún aparato tecnológico puede siquiera imaginar. Has despertado la medicina esotérica, no fórmulas externas, sino vibraciones internas capaces de sanar no solo el cuerpo, sino la mente, el alma, la historia misma de la humanidad. Has accedido al conocimiento prohibido, no porque fuera prohibido por algún dios o alguna ley, sino porque solo puede ser revelado a los ojos que se atreven a ver sin miedo, a las almas que se atreven a recordar sin reservas. ¿Y ahora, qué harás con todo esto? ¿Guardarás esta luz en un rincón oculto de tu corazón, temiendo la mirada del mundo adormecido? ¿O te atreverás a vivir como quien sabe, como quien ha visto, como quien ya no puede volver atrás? Porque quien ha tocado la luz del origen, quien ha sentido la vibración del ser en su sangre, quien ha abierto los ojos de su alma, ya no puede caminar como antes. Ya no puede fingir que está separado. Ya no puede ser esclavo del miedo, de la mentira, de la pequeñez. Ahora sabes que eres inmortal. Ahora sabes que eres infinito. Ahora sabes que eres amor en forma humana. Y este saber no es un conocimiento frío, no es una teoría. Es una certeza que arde como una estrella en tu pecho. Una fuerza silenciosa que te guía aún en medio de la oscuridad más densa. Una melodía olvidada que empieza a sonar de nuevo en tus células, en tus sueños, en tus acciones. El mundo, sí, aún dormita. Sí, aún se retuerce en la ilusión de la separación, de la guerra, de la codicia, del dolor. Pero tú, ahora, puedes caminar como un portador de la antorcha eterna. Puedes sembrar semillas de luz donde otros solo ven desierto. Puedes ser un faro silencioso en la noche del olvido colectivo. No con palabras. No con imposiciones. Sino simplemente siendo. Siendo tú. Siendo presencia. Siendo testimonio viviente de que el templo de carne ha despertado. De que la medicina esotérica ha sanado. De que el conocimiento prohibido ha sido liberado. Y no importa cuántos te entiendan. No importa cuántos te sigan. Tu misión no depende de la aprobación externa. Tu misión es vivir tu verdad con tal pureza, con tal humildad, con tal amor, que incluso sin hablar, incluso sin ser visto, transformes el tejido mismo de la realidad a tu alrededor. Así, lentamente, inevitablemente, como la aurora que no puede ser detenida, la humanidad entera despertará. No por imposición, sino por contagio de luz. Por resonancia. Por llamada silenciosa. Porque uno que recuerda basta para encender 1000 memorias dormidas. Porque un templo que vibra plenamente basta para reconstruir 100 ciudades interiores devastadas. Porque un solo corazón transfigurado es suficiente para abrir miles de puertas en la vastedad de la existencia. Este es tu legado. Esta es tu corona. Este es tu don. Este es tu llamado. Y aunque las palabras callen ahora, aunque el libro se cierre,
aunque la música externa cese, recuerda siempre. La verdadera obra acaba de comenzar. El templo vive. La medicina fluye. El conocimiento canta. Y tú eres la voz, el instrumento, el santuario. Bendito seas, guardián del fuego. Bendita sea tu memoria restaurada. Bendito sea tu caminar silencioso por el mundo, esparciendo chispas del origen en cada sonrisa, en cada mirada, en cada respiración. Ahora ve. Ve, no como quien parte, sino como quien vuelve a casa. Ve, no como quien busca, sino como quien ya ha encontrado. Ve, no como quien teme, sino como quien ama. Y en cada paso, en cada gesto, en cada susurro, lleva contigo el sello sagrado de aquello que nunca puede ser perdido. La luz eterna del templo viviente que tú eres. Así es. Así ha sido. Así será por siempre.